familias, aquí estamos de nuevo en el Departamento de Orientación del Colegio de Escolapias de Santa Engracia. Soy César, el orientador del cole, y hoy tocamos un tema que me habéis pedido mucho, que es el tema de la autoestima, que siempre nos ronda la cabeza a los adultos de cómo trabajarla o mejorarla en los niños. Lo primero que os tengo que decir es que la autoestima en los niños se va generando poco a poco, no es algo que surja inmediatamente. Primero el niño se crea un concepto de sí mismo y en ese concepto que se va creando depende mucho de los cuidados que haya recibido. La segunda fase sería más un tema de eficacia o de cómo ellos se ven que hacen las cosas. Ellos a medida que van aprendiendo son valorados por lo que hacen y a partir de ahí se genera una imagen de sí mismos. Y finalmente llega la autoestima, llega lo que ellos piensan, sienten y cómo se quieren. Hasta llegar a ese punto de su propio pensamiento, nos preguntamos qué podemos hacer los adultos para trabajarlo. Yo os diría como tres pilares fundamentales que tenemos que tener en cuenta. Vamos a empezar por el que todos tenemos en la cabeza, que es el cariño. Os diría que el cariño es fundamental, pero de una manera regulada, de una manera en la cual el niño sienta que incondicionalmente lo queremos, pero por eso no dejamos de corregir errores, no dejamos de actuar cuando lo hacen mal. Es cariño incondicional sin que el niño sienta vergüenza, culpa, pero actuando cuando hay que actuar. Es muy importante el tiempo compartido con ellos, que sea de calidad. En otro vídeo hablamos de lo importante de la comunicación, de hablar con ellos. Los niños se desarrollan a través de las palabras y del movimiento. Por tanto, hay que hablar, hay que comunicar, se tienen que sentir escuchados y luego también hay que jugar con ellos. No podemos olvidar que los niños se desarrollan a través de su cuerpo y por tanto hay que estar con ellos y compartir tiempo físico más que de otro tipo. Si nos aseguramos esos tiempos de calidad, el niño pensará que es importante y que le queremos. También es importante no comparar. Siempre se dice que la autoestima empieza a bajar cuando sienten que esos objetivos que les marcamos los alcanzan otras personas y ellos no. Cuanto menos caigamos en la comparación, más fuertes se harán en la creencia sobre sí mismos. Y los dos siguientes pilares de la autoestima de los niños se suelen hablar menos, pero son igual de importantes que el que se sientan queridos y acompañados. Un pilar es las experiencias de éxito. Por mucho que a un niño lo queramos, el niño tiene que sentir por sí mismo que tiene cierto éxito o cierta, lo que decíamos, competencia para generar una buena imagen de sí mismo. Yo os diría que es muy importante desde pequeños que diversifiquéis mucho lo que es la creación de la identidad del niño. No solo basarla en los estudios, no solo basarla en su imagen física o corporal, sino basarla en más aspectos en los cuales ellos vean que en algunas cosas se puede ser bueno y en otras no tanto. La autoestima está basada sobre todo en conocerse bien a uno mismo, aceptar errores y a partir de ahí crecer. Por tanto, no focalizarnos solo en una parte del crecimiento de los niños para valorarlos, porque si ahí hay fracaso o errores, se cae toda la construcción y no tienen dónde apoyarse. También os diría que es muy importante que los demás conozcan bien a vuestros hijos, porque el entorno hace mucho. Por tanto, es importante que a profesores, a personas que los acompañan, les habléis de los puntos fuertes de vuestros niños, porque el entorno en ese sentido hace un poco el efecto Pigmalión. Cuando les hablamos bien de los niños, los empiezan a ver de otra manera y esos errores que tienen de crecimiento o de su propia personalidad quedan más en un segundo plano y se refuerza la parte positiva. Por tanto, es importante que ellos perciban que allá donde están son valorados. Ese sería el segundo pilar. Y el tercer pilar, y menos conocido dentro del desarrollo del niño, sería el ajuste a la realidad. Fijaros, se entiende mucho que la autoestima se fomenta alabando al niño, queriéndolo mucho, haciendo que tenga éxitos, pero también hay que ajustar a la realidad las cosas. Para que un niño crezca una autoestima fuerte, se le tiene que pedir cosas ajustadas a su edad y que también generen esfuerzo, porque si no, esa autoestima se debilita cuando las cosas salen mal. Hay que pedirles responsabilidades, hay que dejarles que fallen y rectifiquen los errores, porque si estamos muy encima de ellos, entonces se nos debilitan y la autoestima flaquea. También es muy importante que los elogios que les demos sean creíbles,
no les podemos estar diciendo continuamente lo buenos que son los mejores del mundo, que todo lo hacen bien, porque generamos dos expectativas falsas. Una, que no pueden fallar y cuando fallan se sienten muy mal, y la siguiente es que los demás esperan mucho de mí, porque todo lo hago bien, y se ven forzados muchas veces al perfeccionismo, y eso luego también genera esa sensación de frustración y de fracaso. Fijaros, por tanto, que la autoestima no solo está basada en el afecto, en el elogio, en el éxito, sino también en la exigencia y en el ajustar las expectativas. Bueno, si tenemos un poco estas referencias alrededor, el niño crecerá sano, crecerá con momentos más bajos, a veces emocionalmente, que acompañaremos, pero crecerá seguro de sí mismo, y a partir de ahí podremos generar una personalidad firme. Bueno, es un tema complejo, es un tema de ir acompañando mucho a los niños y siempre merece la pena hablarlo y analizarlo. Por ahora os dejo estas pautas y nada, nos vemos a la siguiente edición de Más Contigo. Un saludo a todos.